La lluvia acababa de cesar cuando desde la dirección del campo de girasoles se percibió un olor acre y penetrante, como a hierro oxidado arrancado de las entrañas de la tierra a orillas del arroyo azul. 3 jóvenes que buscaban leña se detuvieron de repente. Sobre la superficie negra del agua, algo flotaba lentamente, envuelto en un plástico grueso, como si los observara sin tener ojos. Cuando uno de ellos se acercó y pinchó el bulto con una rama, un líquido espeso salpicó y el hedor se apoderó de sus gargantas. Había un trozo de algo que no debería estar allí. No pertenecía a un animal, ni a nadie que quisiera seguir siendo reconocido. La noche siguiente, el motor de una camioneta se detuvo sin luces detrás del galpón de Mateo Vargas. Se oyó un tintineo metálico, un suspiro contenido y el piso de madera vibró como si cubriera un pasadizo secreto. La gente del pueblo decía que solo eran las vacas inquietas. Pero el arroyo siempre devolvía lo que los hombres se empeñaban en ahogar. El amanecer en la Candelaria, un pequeño pueblo perdido en la inmensidad de la pampa bonaerense, siempre comenzaba con el aroma a tierra húmeda y el canto de los gallos que se respondían a lo lejos. La neblina aún flotaba baja sobre los pastizales cuando el sol intentaba abrirse paso entre los eucaliptos. En medio de esa frescura matutina, se alzaba una casa sencilla de ladrillo visto, propiedad de un conocido ganadero llamado Mateo Vargas. Este hombre de 43 años era conocido por ser amable, de sonrisa fácil y rara vez ausente en las actividades del pueblo. Cada día, antes de que terminara de sonar el despertador, Mateo ya estaba de pie en su galpón. Las 6 cabezas de ganado Angus que cuidaba con esmero lucían gordas y sanas. Sus manos, musculosas por el trabajo duro, agarraban la pala para limpiar el estiércol mientras tarareaba en voz baja viejas zambas. El resoplido de los animales y el sonido del agua cayendo en los bebederos creaban el ritmo tranquilo de la mañana. A la suerte no hay que perseguirla, che. Con agradecer lo que uno tiene, viene sola, era la frase que solía repetir cada vez que un vecino se quejaba de la vida. Esas palabras sencillas le habían ganado el respeto de muchos. Para la gente de la Candelaria, Mateo era el ejemplo del hombre de campo argentino, trabajador, educado y siempre dispuesto a dar una mano al vecino. Esa mañana, como de costumbre, don Anselmo, un viejo agricultor cuya chacra no estaba lejos del galpón, pasó con la azada al hombro. Mateo, tus animales están cada vez más grandes. A este paso, vas a ser el nuevo rey de la carne, le dijo riendo. Mateo se dio vuelta, secándose el sudor de la sien. Amén, don Anselmo. Si la cosecha es buena, yo ayudo con la reparación del camino al campo. Ojalá todos los vecinos fueran como vos, pibe. Este pueblo sería una maravilla, respondió Anselmo antes de seguir su camino. Mientras tanto, su esposa, Sofía Vargas, preparaba la leche fresca recién ordeñada para venderla en el mercado del pueblo cercano. Era una mujer de gestos suaves que siempre mantenía la casa impecable. En el patio, las macetas con malbones de colores vivos estaban perfectamente ordenadas, creando una atmósfera cálida y de paz. A simple vista, la vida de esta familia parecía perfecta. Sus 2 hijos, Nadia y Bruno, crecían sanos y alegres. A menudo se les veía jugando a la pelota en el camino de tierra frente a la casa, riendo sin preocupaciones. Sin embargo, detrás del rostro sereno de Mateo, había algo difícil de explicar. A veces, al atardecer, se quedaba largo rato de pie frente al galpón, con la mirada perdida hacia el pequeño monte de talas en el límite de sus tierras, un lugar donde la niebla solía bajar más espesa de lo normal. Varios vecinos lo habían visto allí, inmóvil, como si esperara a alguien. Una tarde, cuando el sol ya se inclinaba hacia el oeste, Leandro Rojas, un joven de 20 años que vivía en la casa de al lado, llegó cargando fardos de pasto. Don Mateo, acá le traigo el pasto de la chacra de don Anselmo. Dijo que era para ayudar con el alimento. Mateo sonrió con calidez. Gracias, Leo. Sos un buen pibe. Leandro dejó los fardos cerca del galpón, pero su mirada captó algo por el rabillo del ojo, detrás de la puerta trasera del depósito. Por un instante,
vio la sombra de lo que parecía un gran arcón cubierto con una lona negra. No tuvo tiempo de ver con claridad, porque Mateo se apresuró a cerrar la puerta. «Disculpa, Leo. Hay muchos mosquitos adentro, te van a picar todo», dijo rápidamente. Su tono de voz sonaba normal, pero su sonrisa se sentía forzada. Leandro solo asintió, aunque una semilla de curiosidad comenzó a crecer en su interior. La noche cayó rápidamente en la Candelaria. El canto de los grillos y el murmullo del arroyo detrás de la casa eran la banda sonora habitual para dormir. Pero para Sofía, las últimas noches se sentían diferentes. Su marido salía cada vez más tarde, con la excusa de entregar pedidos de carne a clientes en la ciudad. Cada vez que ella preguntaba, la respuesta era la misma: «Así la reciben fresca por la mañana, Sophie». A la gente de la ciudad le gusta la carne recién cortada. Esa noche, cuando el reloj marcaba casi la medianoche, Sofía lo interrogó con más insistencia. «Pero, Mateo, es muy tarde». Mateo guardó silencio por un momento y luego dijo en voz baja: «Si no la entrego ahora, pueden buscar en otro lado». Sofía no discutió, pero en su corazón, una inquietud la perseguía. A veces se despertaba en mitad de la noche y escuchaba el motor de la camioneta de Mateo alejándose hacia el oeste, en dirección a aquel monte de Talas. Días después, el comportamiento de Mateo empezó a extrañar a más gente del pueblo. Comenzó a rechazar las invitaciones para jugar a las cartas en la pulpería o para los asados de los domingos. Antes, nunca faltaba. Decía que tenía muchos pedidos de clientes nuevos. Y lo que era más extraño, el perro de don Anselmo, que normalmente era tranquilo, ahora ladraba con insistencia hacia el galpón de Mateo cada medianoche. Una mañana, Leandro pasó frente a la casa de Mateo y sintió un olor extraño que venía de detrás del galpón. No era el olor habitual del ganado, sino un olor a hierro oxidado mezclado con un dulzor rancio y penetrante. Pensó que tal vez Mateo estaba faenando un animal, pero no se oía ningún ruido. Solo el sonido de algo pesado siendo arrastrado lentamente, como una tabla de madera cubriendo un hueco. Cuando el sol ya estaba alto, Mateo salió de detrás de la casa con un balde grande. Tenía las manos sucias y su campera de cuero estaba llena de manchas de un rojo oscuro. ¿Se lastimó una vaca?, preguntó Leandro espontáneamente. Mateo soltó una risa corta. Sí, se acaba de caer. Se raspó la pata. La estaba curando. Pero esa risa sonó hueca. Leandro solo sonrió incómodo. En su pecho, algo vibró, un mal presentimiento que aún no podía comprender. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Mateo seguía saludando a todo el mundo, seguía participando en las conversaciones de la pulpería, seguía riendo con los chicos en la calle. Pero en sus ojos había un brillo extraño cada vez que alguien mencionaba el arroyo detrás de su casa, como si hubiera algo que siempre quisiera ocultar allí. Y cuando la noche cayó de nuevo, Sofía, de pie junto a la ventana, observó la espalda de su marido desaparecer en la camioneta, tragado por la oscuridad. El viento trajo un susurro húmedo desde el monte de Talas y, por primera vez, rezó con voz temblorosa, esperando que lo que Mateo escondía no fuera más oscuro que sus propios sueños. La noche siguiente, el aire en la Candelaria se sentía más húmedo de lo normal. El viento soplaba suavemente desde el monte, trayendo un aroma a tierra mojada mezclado con algo sutil, un olor a metal, como a sangre que llevaba mucho tiempo secándose. En su pequeña casa, Leandro Rojas daba vueltas en la cama, inquieto. Su mente no dejaba de reproducir la imagen de la campera de Mateo manchada de un color oscuro el día anterior. Alrededor de las 11 de la noche, el sonido del motor de una camioneta se escuchó de nuevo desde la casa de Mateo. Leandro se levantó lentamente y corrió la cortina de la ventana. Detrás de la tela raída, vio la camioneta de Mateo avanzando despacio hacia la parte trasera de la casa, en dirección al galpón. Las luces estaban apagadas, pero su silueta se recortaba contra la fina niebla de la noche. La curiosidad venció al miedo. Leandro se puso una campera, tomó una pequeña linterna y salió sin hacer ruido. Caminó dando un rodeo,
pasando por el bananal al costado de su casa, buscando una posición desde la cual pudiera ver el galpón sin ser descubierto. Desde el hueco entre las hojas de banano, vio la puerta del galpón parcialmente abierta. Una luz tenue iluminaba el suelo de tierra húmeda. Unos minutos después, se escuchó el ruido de un vehículo deteniéndose en el camino de tierra detrás del pueblo. Sus luces estaban apagadas, pero Leandro pudo distinguir la forma de un auto negro sin patente. 2 hombres bajaron. Cada uno llevaba una caja grande de color gris, como conservadoras de camping. Caminaron rápidamente hacia el galpón. Mateo salió de adentro, vistiendo la misma campera de cuero y guantes de goma. No hablaron en voz alta, solo se comunicaron con señas. Uno de los hombres abrió una de las cajas y Leandro vio por un instante como un líquido frío reflejaba la luz de la linterna. Mateo asintió rápidamente y luego levantó unas tablas del piso en un rincón del galpón. Se escuchó el chirrido suave de metal, como una compuerta que se desliza. El corazón de Leandro latía con fuerza. Debajo de ese piso, vio una luz tenue y escuchó el zumbido de un motor pequeño, quizás un generador o un refrigerador. Un sótano, murmuró casi sin voz. Uno de los hombres dijo con voz grave. Rápido, no tenemos mucho tiempo. Mateo respondió secamente. Tranquilo. Todo está listo. Bajen todo. Leandro tragó saliva. Quería retroceder, pero sus pies, en cambio, avanzaron medio metro. En ese momento, un perro ladró de repente desde la calle. Uno de los hombres apuntó inmediatamente su linterna a los alrededores. La luz blanca barrió el campo y casi le dio en la cara a Leandro. Se agachó rápidamente detrás de un tronco de banano, conteniendo la respiración. La luz se detuvo justo frente a él durante unos segundos antes de moverse. Cuando todo volvió a la calma, Leandro retrocedió lentamente y luego corrió lo más rápido que pudo hacia su casa. Le faltaba el aire, su pecho vibraba con violencia. Cerró la puerta con fuerza y se apoyó en la pared. El olor a tierra húmeda todavía estaba impregnado en su ropa. A la mañana siguiente, el pueblo parecía tan tranquilo como siempre. Los niños iban a la escuela, las mujeres secaban el maíz al sol y Mateo estaba en la pulpería, bromeando como de costumbre. No había ninguna señal de que algo sospechoso hubiera ocurrido la noche anterior. Leandro lo observaba desde lejos. Aquel hombre sonreía, pero su sonrisa se sentía fría, como la de alguien acostumbrado a mentir. Ese mediodía, Leandro se armó de valor y fue al galpón con la excusa de querer ayudar a dar de comer a las vacas. Mateo no se negó, al contrario, lo recibió amablemente. Che, Leo. Qué trabajador sos. Entrá nomás, ayúdame a darles agua. Leandro fingió estar relajado, pero sus ojos escaneaban todo a su alrededor. El piso del galpón parecía limpio, demasiado limpio para un lugar de ganado. En el rincón trasero, donde había visto las tablas abiertas la noche anterior, ahora había una pila de paja húmeda. Un ligero olor rancio todavía flotaba en el aire, aunque se mezclaba con aroma a desinfectante. Che, ¿lavó el piso recién?, preguntó Leandro, con cuidado. Mateo se detuvo un instante antes de responder. Anoche se murió una vaca de repente. La tuve que faenar acá mismo. La sangre salpicó por todos lados. Su tono era plano, pero sus ojos no lo miraban directamente. Leandro bajó la cabeza, fingiendo creerle. Pero sabía que algo no estaba bien. Cuando estaba a punto de salir, su mirada se posó en un balde cerca de la puerta. Había una mancha roja oscura en el borde. El color era demasiado intenso para ser sangre de animal. Tragó saliva, conteniéndose para no entrar en pánico. Ya me voy, don Mateo, dijo rápidamente. Mateo sonrió ampliamente, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Gracias, Leo. Volvé a la tarde si querés, te doy leche fresca. Apenas salió, Leandro caminó rápido, casi corriendo. En su pecho,
El presentimiento se había convertido en un miedo real. Fuera lo que fuera que se escondía bajo ese galpón, estaba seguro de que ya no tenía nada que ver con las vacas. Esa noche, la Candelaria estaba envuelta en una oscuridad total. No había estrellas ni luna. El ambiente era tan silencioso que hasta el crujido de los bambúes detrás de la casa se oía con claridad. Leandro Rojas estaba sentado al borde de su cama con su viejo celular en la mano. Le había cargado la batería al máximo. Estaba decidido a encontrar pruebas de todo lo que había visto. Pasadas las 11, el ruido de motores volvió a escucharse desde la casa de Mateo Vargas. Esta vez no era un solo auto, sino dos. Leandro espió por la ventana. Las luces de los vehículos estaban completamente apagadas. Solo se veían las siluetas de 4 hombres bajando y llevando cajas grandes. Mateo apareció en la puerta del galpón, vistiendo la misma campera de cuero de siempre. Hablaban en voz baja, pero Leandro logró escuchar algunas palabras. El stock está listo para enviar antes del amanecer. Leandro se agachó, encendió la cámara de su celular y empezó a grabar desde detrás del cerco. Le temblaban las manos. La luz tenue de una pequeña linterna en el galpón hacía que todo se viera borroso, pero era suficiente para captar las figuras moviendo cosas desde los autos hacia adentro. Pasaron unos minutos. Se oyó de nuevo el ruido de la compuerta metálica abriéndose. El motor subterráneo se encendió y luego se fue apagando lentamente. Leandro contuvo la respiración. Quería acercarse un poco más, pero de repente, un pequeño destello de la pantalla de su celular se reflejó en el cerco de alambre. ¿Quién anda ahí? Una voz grave desde el galpón rompió el silencio. Leandro entró en pánico. Empezó a correr de inmediato, atravesando el campo sin siquiera apagar la cámara. Oyó pasos pesados persiguiéndolo. Le faltaba el aire. El barro lo hizo casi caer. Cruzó el bananal, saltó el cerco de su casa y cerró la puerta a toda prisa. Afuera, los pasos se detuvieron frente a su casa. Silencio. Solo el viento que se colaba por las rendijas de la madera. Leandro se quedó inmóvil. Su celular seguía grabando. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, los pasos se alejaron. Miró la pantalla, la grabación estaba oscura, pero se oía claramente a alguien gritar, agárrenlo si lo encuentran, y el sonido de un objeto metálico cayendo con fuerza al suelo. Leandro se sentó apoyado en la pared. Su cuerpo temblaba. Ahora sabía que no era solo un testigo, sino un objetivo. A la mañana siguiente, su cara estaba pálida. No había dormido en toda la noche. En la pulpería del pueblo, intentó actuar con normalidad, pero sus ojos no dejaban de mirar la casa de Mateo. Extraño. Esa mañana la casa estaba completamente cerrada. No se oía el mugido de las vacas, no había actividad como de costumbre. Solo una cosa llamaba la atención, una lona negra nueva cubría todo el costado trasero del galpón. «Che, a Mateo casi no se lo ve, ¿no?», preguntó don Anselmo. «Quizás está enfermo», respondió Leandro secamente, pero en su interior sabía que Mateo estaba ocultando algo. Al mediodía, se armó de valor y fue a la delegación municipal para hablar con el señor Lugones, el delegado. «Señor, quería preguntarle. Si hay alguna actividad sospechosa por la noche, ¿a quién se puede denunciar?». Lugones lo miró con recelo. «¿Qué pasa, Leo? ¿Viste algo?». Leandro dudó un segundo, luego negó con la cabeza. No, solo preguntaba. No se atrevió a decir más. Si resultaba que Mateo tenía conexiones con gente influyente, su vida podría estar en peligro. Esa tarde, cuando volví a casa pasando por el arroyo detrás de la propiedad de Mateo, el perro de don Anselmo ladraba con fuerza hacia el agua. Leandro se giró. Entre la corriente turbia del arroyo, vio algo parecido a un bulto negro y grande atascado en unas piedras. Se acercó, pero antes de poder examinarlo, Mateo apareció de repente al borde del camino. «Leo». Lo llamó con una amplia sonrisa.
Andás solo. No te acerques al arroyo a esta hora, es peligroso. Hay muchas víboras. Su tono era amable, pero la mirada de Mateo era aguda, penetrante. Leandro retrocedió lentamente. Sí, señor. Solo estaba de paso. Bien. Anda con cuidado, ¿eh? Leandro se fue rápidamente sin mirar atrás. Al llegar a casa, reprodujo la grabación de la noche anterior una vez más. Esta vez, subió el volumen al máximo. Entre el sonido de los pasos y el roce del metal, escuchó débilmente la voz de Mateo diciendo: «Váyanlo rápido, que no se moje». Es un pedido del hospital. Leandro se quedó mirando la pantalla de su celular durante un largo rato. Las palabras «pedido del hospital» resonaban en su cabeza. Sabía que lo que estaba pasando ya había cruzado todos los límites. Esa noche, estaba decidido a enviar la grabación de forma anónima. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó a lo lejos el sonido de una camioneta deteniéndose frente a su casa. Un sonido que conocía muy bien. El sonido del motor de la camioneta de Mateo Vargas. El motor de la camioneta se detuvo justo frente a la casa. Leandro contuvo la respiración. A través de la rendija de la ventana, vio a Mateo Vargas bajarse, con el casco de la moto en una mano, aunque había llegado en camioneta. Su rostro parecía tranquilo, pero sus ojos barrían los alrededores como si buscara algo. Leo. Lo llamó con un tono amigable. ¿Todavía despierto? Te traje leche fresca, recién ordeñada. Leandro se quedó rígido detrás de la puerta. La voz sonaba tan amable como siempre, pero por alguna razón, esta vez se sentía helada. Después de unos segundos, se armó de valor para responder. Sí, señor. Un momento. Abrió la puerta apenas un poco. Mateo sonrió, entregándole una botella de vidrio llena de leche blanca. Para vos, me dijeron que te gusta. Ah, gracias, señor. No es nada. Me alegra que los pibes de ahora sean tan trabajadores como vos. Hubo un silencio. Solo se oía el canto de los grillos afuera. Mateo miró a Leandro a la cara, unos segundos más de lo normal. La sonrisa en sus labios permanecía, pero sus ojos eran agudos. ¿Anoche, dormiste bien? La pregunta lo apuñaló como un cuchillo. Leandro casi se quedó sin palabras. Sí. Dormí, señor. ¿Por qué? No, por nada. Es que escuché al perro ladrar fuerte desde tu casa. Pensé que habías visto a un ladrón. Leandro intentó reír. Quizás era una comadreja, señor. Mateo también soltó una risa corta y le dio una palmada en el hombro. Sí, puede ser. Cuídate, Leo. Las noches por acá a veces traen cosas raras. Después de que Mateo se fue, Leandro cerró la puerta con llave. La botella de leche seguía en su mano. Cuando la dejó sobre la mesa, sus ojos captaron algo. Había una pequeña mancha roja en el cuello de la botella, como un resto de sangre seca. La arrojó inmediatamente al fregadero y se lavó las manos una y otra vez, aunque el frío en su piel no desaparecía. A la mañana siguiente, Leandro decidió que tenía que hacer algo. Fue a un pequeño cibercafé al borde de la ruta, subió el vídeo a una cuenta de correo electrónico anónima y lo envió a la dirección de la policía provincial. Escribió un mensaje corto: por favor, investiguen la estancia de Mateo Vargas en la Candelaria. Hay actividades sospechosas, incluyendo entregas a un hospital. No puedo dar la cara, mi vida corre peligro. Después de enviarlo, salió de inmediato. El cielo comenzaba a nublarse. En el camino de regreso, la camioneta de Mateo pasó en dirección contraria. Sus miradas se cruzaron por un instante. Mateo sonrió, pero Leandro sintió como si aquel hombre supiera exactamente lo que acababa de hacer. Esa noche, la tensión se hizo más palpable. Las luces de la casa de Leandro parpadeaban. Afuera,
se oyeron pasos lentos pasando el cerco. Apagó la luz y espió por la ventana. 2 sombras estaban paradas frente a la casa de Mateo, hablando rápidamente. Una de ellas señaló hacia la casa de Leandro. Sintió que el pecho se le oprimía. Retrocedió lentamente, tomó su celular y activó la grabadora de voz. Pero cuando se dirigía a la puerta trasera, unos golpes sonaron de repente, fuertes y secos. Toc, toc. Leo, abrí, soy yo. La voz de Mateo sonaba suave, pero Leandro sabía que detrás de ese tono se escondía una amenaza. No respondió. Leo, sé que sos un pibe honesto. No me gustaría que haya malentendidos entre nosotros, continuó Mateo. Los golpes se hicieron más fuertes. Dale, salí un ratito. Solo quiero charlar. Leandro contuvo la respiración, abrazando su celular. Los golpes cesaron. Silencio. Pero por la ventana trasera, vio la sombra de alguien rodeando su casa. Se agachó, arrastrándose debajo de la mesa, esperando. 5 minutos, 10 minutos. No hubo más ruidos. Cuando estuvo seguro de que se habían ido, espió hacia afuera. La calle estaba desierta. Pero en el poste de madera de la entrada, vio una marca hecha con un cuchillo, formando 2 palabras pequeñas, viste pero cállate. Le temblaron las manos. Ahora sabía que Mateo no solo sospechaba, lo estaba advirtiendo. A lo lejos, el sonido de un trueno retumbó. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando el pueblo. Leandro miró hacia el galpón de Mateo, apenas visible a través de la cortina de agua. Una pequeña luz seguía encendida allí, tenue y parpadeante, como un ojo vigilando en la oscuridad. Y esa noche, por primera vez, se dio cuenta de que, sin importar lo que revelara, su vida nunca volvería a ser la misma. La lluvia caía sin descanso desde la madrugada. Los relámpagos iluminaban de vez en cuando el galpón de Mateo Vargas, mostrando sus paredes de madera húmedas y deslucidas. Dentro de la casa, Sofía Vargas estaba sentada sola en el living. Su marido no había vuelto desde la noche anterior. El celular de Mateo, que solía sonar constantemente, ahora estaba apagado. Sus hijos, Nadia y Bruno, ya dormían, pero Sofía no podía cerrar los ojos. La inquietud que había guardado durante meses se había convertido en un miedo real. Algo andaba mal, y sabía que ya no era solo un presentimiento. Se levantó, tomó una linterna y caminó lentamente hacia el depósito trasero, el lugar al que Mateo le había prohibido entrar desde hacía varios meses. Cada vez que preguntaba, Mateo respondía de forma cortante: hay muchas herramientas afiladas, es peligroso. Pero esa noche, su miedo fue superado por la curiosidad. En cuanto abrió la puerta del depósito, un olor agudo le invadió. Un olor a metal, una mezcla de sangre y algún producto químico. La luz de la linterna apuntó a una larga mesa de metal. Sobre ella, una lona azul manchada de un color oscuro. Sofía tragó saliva. Se acercó lentamente. Al final de la mesa, había un gran congelador blanco con una inscripción en letras gruesas en la tapa: órganos humanos, frágil. Le temblaban las manos. Abrió un poco la tapa del congelador y al instante ahogó un grito. Dentro, apiladas, había bolsas de plástico transparentes que contenían órganos humanos. Algunos todavía parecían frescos, otros ya estaban amoratados. Le faltó el aire, su cuerpo casi se desplomó. Volvió a cerrar el congelador y retrocedió con pasos vacilantes. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. En su cabeza, todas las piezas del rompecabezas de terror que había ignorado durante tanto tiempo ahora encajaban perfectamente. Las salidas nocturnas de Mateo, el olor metálico en su ropa, la lona en el galpón. Nada era una coincidencia. El sonido de pasos afuera la sobresaltó. Apagó rápidamente la linterna y se escondió detrás de unas estanterías de madera. La puerta del depósito se abrió lentamente. Mateo entró, con un impermeable mojado y una pequeña linterna en la mano.
Su rostro estaba tenso. Miró directamente hacia el congelador. Inspeccionó los alrededores y luego suspiró pesadamente. «Sé que estás acá, Sofía». Su voz era plana, pero clara. Sofía contuvo la respiración. «¿Por qué no podés quedarte quieta? Ya te dije que todo esto es por nuestra familia». Sus pasos se acercaban. Sofía se tapó la boca para no hacer ruido, pero su pie tropezó accidentalmente con un balde vacío. El sonido metálico rompió el silencio. Mateo se giró rápidamente. En un instante, la linterna apuntó hacia la estantería donde Sofía se escondía. «Salí», gritó. Sofía apareció con el rostro empapado en lágrimas. «Mateo, ¿qué estás haciendo? Por Dios, ¿qué es todo esto?» Mateo la miró fijamente durante un largo rato y luego bajó la cabeza. Su voz temblaba. «No tuve opción, Sophie. Se necesitan órganos. Yo solo soy un intermediario. No mato a nadie. Solo los entrego». «Solo los entregas», sollozó Sofía histéricamente. «¿Te das cuenta de lo que estás vendiendo? Eso no es ganado, Mateo, son personas». Mateo se agarró el pelo, frustrado. «No quise, pero si me detengo, van a venir a esta casa. Se van a llevar a los chicos». Silencio. Solo el sonido de la lluvia en el techo. Sofía se abrazó a sí misma, con una mezcla de miedo y lástima. «Llegaste demasiado lejos, Mateo. Esto no tiene perdón». Mateo la miró con los ojos vacíos. «¿Querés denunciarme? Hacelo. Pero si abrís la boca, los primeros en morir vamos a ser nosotros». Sofía se quedó callada. Esas palabras no sonaron como una amenaza, sino como una amarga realidad. Sabía que Mateo ya no era el hombre que había conocido. Había cambiado, atrapado en algo mucho más grande que él. Mateo cerró el congelador lentamente y luego miró a Sofía. «A partir de esta noche, no preguntes nada más. Yo voy a arreglar todo esto». Salió, dejando a Sofía sentada, sin fuerzas, en el suelo del depósito. Cuando la puerta se cerró, Sofía miró el congelador una vez más. Las lágrimas se mezclaron con las gotas de lluvia que se filtraban por el techo. En su corazón, sabía que si guardaba silencio, este pecado seguiría vivo. Pero si hablaba, quizás toda su familia desaparecería. Y afuera, Leandro, que acababa de volver del cibercafé, vio la luz de una linterna moviéndose en el depósito de la casa de Mateo. Sabía que algo acababa de ocurrir y que esa noche, la tormenta apenas había comenzado. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado. La tierra estaba embarrada y en el ambiente flotaba un olor a humedad asfixiante. Leandro Rojas estaba sentado en la galería de su casa con los ojos cansados. No había dormido en toda la noche. La denuncia enviada a la policía aún no había recibido respuesta, pero estaba seguro de que, tarde o temprano, las autoridades llegarían. Lo que no sabía era cuánto tiempo le quedaba antes de que Mateo se diera cuenta de todo. A lo lejos, vio a Mateo caminar hacia el mercado con el rostro inexpresivo, sin su sonrisa habitual. Llevaba la misma campera de cuero, pero sus pasos parecían inquietos. Leandro intentó calmarse, fingiendo estar ocupado arreglando una vieja moto en el patio. Sin embargo, cuando Mateo pasó frente a su casa, se detuvo un instante y lo miró de reojo. Fueron solo unos segundos, pero suficientes para que el corazón de Leandro se acelerara. Esa mirada era fría, aguda y parecía saber algo. Mientras tanto, en su casa, Sofía Vargas estaba sentada en el living con las manos temblorosas. No podía olvidar lo que había visto en el depósito la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del congelador blanco reaparecía. Sabía que no podía seguir callada, pero también temía que, si actuaba precipitadamente, Mateo pudiera perder el control. Cerca del mediodía, Sofía se armó de valor y fue a ver a la señora Elvira,
una vieja amiga que vivía en el otro extremo del pueblo. Se sentaron en la pequeña cocina mientras tomaban mate. Elvira, tengo que contarte algo, pero por favor, no se lo digas a nadie, dijo Sofía con voz temblorosa. Elvira asintió. Estás pálida, Sophie. ¿Qué pasa? Sofía respiró hondo. Tengo miedo, Elvira. Mateo ya no es el hombre que conocí. Le contó todo, sobre las cajas de hielo, las amenazas, la sangre y el olor metálico que impregnaba su ropa cada noche. El rostro de Elvira palideció. Dios mío, Sophie. Tenés que denunciarlo a la policía. Esto no es un asunto menor. Sofía bajó la cabeza, las lágrimas cayeron sobre la mesa. Lo sé, pero si se entera de que abrí la boca, mis hijos podrían ser las víctimas. Mientras las dos mujeres hablaban en voz baja, a lo lejos, un hombre con un sombrero negro las observaba desde detrás de un campo de maíz. Sacó un celular, marcó un número y habló en voz baja. Jefe, parece que la esposa está empezando a dudar. La voz al otro lado respondió secamente. Vigílala. No dejes que salga del pueblo. Hacia la tarde, Leandro recibió un mensaje anónimo en la misma cuenta de correo. Recibimos tu vídeo. No actúes por tu cuenta. Nos moveremos esta noche. Mantenete en silencio y vigila. Leandro se quedó mirando la pantalla un largo rato. Sentía una mezcla de alivio y miedo. Sabía que esa noche, quizás todo cambiaría. La noche llegó lentamente. La lluvia volvió a caer, esta vez con más fuerza. Desde su casa, Leandro vio el mismo auto negro detenerse frente al galpón de Mateo. Las luces estaban apagadas. 4 hombres bajaron apresuradamente. Mateo salió a recibirlos, hablaron brevemente y luego abrió la puerta del depósito. Al mismo tiempo, desde la ruta principal, 2 autos sin identificación avanzaron lentamente, eran policías de civil. Leandro contuvo la respiración, observando desde detrás de la cortina mientras los oficiales se desplegaban silenciosamente alrededor del campo. A lo lejos, las luces de las linternas comenzaron a moverse, acercándose al galpón. Dentro del depósito, Mateo estaba firmando un papel sobre la mesa de metal. Cuando esto termine, renuncio. Busquen a otro, dijo con voz plana. El hombre de traje negro frente a él lo miró fijamente. Renunciar no es una opción, Mateo. Sabes las consecuencias. Mateo le devolvió la mirada con los ojos enrojecidos. No me importa. Antes de que el hombre pudiera responder, se escuchó un grito fuerte desde afuera. Policía, no se muevan. La puerta del depósito fue derribada. Las linternas iluminaron los rostros sorprendidos. El hombre de traje intentó escapar, pero un disparo de advertencia lo detuvo. Mateo se quedó paralizado en su lugar, con las manos en alto y el rostro pálido. Afuera, los vecinos comenzaron a salir de sus casas. La lluvia no había parado, pero estaban parados al borde del camino, mirando hacia el galpón. Leandro observaba desde lejos, su cuerpo temblaba entre el alivio y el horror. Vio cómo esposaban a Mateo y se lo llevaban bajo la lluvia torrencial. El rostro de aquel hombre estaba vacío, sin ofrecer resistencia. Sin embargo, lo que Leandro nunca olvidaría fue una cosa: cuando Mateo pasó frente a él, lo miró por un instante y dijo en un susurro, casi inaudible entre la lluvia: ¿crees que esto ya terminó? Y esa noche, en medio de la tormenta, Leandro se dio cuenta de que el allanamiento no era el final, sino el comienzo de algo mucho más oscuro. La noche del allanamiento sacudió a todo el pueblo de la Candelaria. A la mañana siguiente, la noticia del arresto de Mateo Vargas se extendió tan rápido como el fuego en un pastizal seco. Los vecinos se arremolinaban frente a su casa, ahora acordonada con una cinta amarilla de la policía. El olor rancio mezclado con el barro todavía se sentía desde el galpón. Adentro, los peritos forenses estaban ocupados sacando el gran congelador lleno de órganos humanos conservados. Leandro Rojas observaba desde la distancia,
sintiendo el cuerpo débil. No podía creer que lo que había sospechado durante tanto tiempo fuera realmente cierto. El oficial de civil que dirigió la operación, el comisario Julián Ferrer, se le acercó. «Vos sos Leandro». Leandro asintió lentamente. «Gracias. Tu denuncia salvó muchas vidas». «Pero esto recién empieza», dijo el comisario Ferrer con seriedad. «Vamos a necesitar que testifiques». Leandro tragó saliva. Don Mateo dijo que esto no había terminado. ¿Qué quiso decir? Ferrer miró hacia el galpón, ahora lleno de oficiales. Ya lo vas a entender. Tipos como Mateo son solo peones. Hay alguien mucho más grande detrás de todo esto. Mientras tanto, Sofía Vargas estaba sentada en la delegación del pueblo con los ojos hinchados. Desde que arrestaron a su marido, no se había atrevido a volver a casa. «Solo quiero que mis hijos estén a salvo», le susurró a la señora Elvira, que la acompañaba. Pero en su corazón, sentía que algo no había terminado, una mezcla de culpa, pérdida y un miedo que no se iba. Por la tarde, el comisario Ferrer citó a Leandro a la comisaría para tomarle declaración. En una pequeña oficina llena de expedientes, Leandro explicó todo lo que había visto: el auto negro sin patente, los hombres de traje, las cajas etiquetadas como órganos humanos y la participación de Mateo. Después de escucharlo atentamente, Ferrer miró a su colega. «Encontramos transferencias bancarias regulares a la cuenta de Mateo. El remitente es un médico de Buenos Aires, el doctor Horacio Valdés. Las sumas son millonarias cada semana». Leandro se sorprendió. «Entonces, ¿es verdad que esto no es cosa de gente del campo?» Ferrer asintió. «Estamos seguros de que esta red involucra a una clínica privada importante. Mateo solo era el recolector. Los órganos se enviaban a través de una red logística, camuflados como carne vacuna congelada. En una pizarra en la sala de interrogatorios, unas líneas rojas conectaban las fotos de Mateo, el doctor Valdés y un hombre llamado Adrián Montes, alias El Chacal, el que dirigió la operación nocturna en el galpón y que ahora estaba prófugo». Ferrer señaló la foto. «Este es el cerebro de las operaciones de campo. Un ex intermediario médico despedido por un caso de sobornos en trasplantes. Ahora dirige el negocio ilegal con médicos que necesitan órganos rápidos para pacientes ricos». Leandro guardó silencio. La imagen de Mateo, que siempre sonreía por las mañanas, ahora se había convertido en un eslabón de una cadena de oscuridad. «Señor, ¿Mateo sabía todo esto?» «Sabía lo suficiente», respondió Ferrer. «Pero necesitamos probar hasta dónde llegaba su implicación». Esa noche, la policía allanó la clínica mencionada por Leandro en la grabación. En un depósito del subsuelo, encontraron una cámara frigorífica con el código DS-14, que contenía órganos humanos falsamente etiquetados como muestras animales para investigación. Los documentos de envío indicaban que el origen de la mercancía era la estancia de Mateo Vargas, La Candelaria. La noticia hizo que los medios nacionales se desplazaran al lugar. Los periodistas llenaron las calles del pueblo. Las cámaras de televisión enfocaban a los vecinos, que aún no podían creerlo. «Mateo era un buen hombre», decía don Anselmo, temblando. «Me ayudó cuando se me inundó el campo. ¿Cómo puede estar metido en asesinatos?» Pero las pruebas hablaban por sí solas. La policía ya había encontrado rastros digitales, fotos de las transacciones y listas de envío con los nombres en clave de los pacientes de la clínica. En medio del caos, Sofía miraba desde lejos, abrazando a sus hijos con fuerza. Sabía que Mateo era culpable, pero en su corazón todavía veía a su marido como el hombre que una vez luchó por su familia. Solo susurró en voz baja: «Que Dios lo perdone». Días después, Leandro recibió una llamada del comisario Ferrer. «Vamos a trasladar a Mateo a Buenos Aires para una investigación más profunda. Cuídate, Leo. Adrián Montes sigue prófugo, y nos preocupa que no se quede de brazos cruzados sabiendo que sos el testigo principal». Leandro se quedó en silencio.
El viejo miedo volvió a apoderarse de él. Sabía que la sombra aún no se había ido. Esta red era demasiado grande para detenerse con un solo arresto. Esa noche, mientras caminaba a casa por un camino solitario, su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Hablaste demasiado. El arroyo todavía no terminó de hablar. Leandro se detuvo, mirando la pantalla parpadeante. A lo lejos, el sonido del agua del arroyo se oía suave, un murmullo tranquilo que ahora sonaba como un susurro de amenaza. La noche se sentía más larga de lo habitual. Después de recibir el mensaje de amenaza, Leandro Rojas no pudo dormir. Miraba la pantalla de su celular una y otra vez, esperando que fuera solo una broma pesada. Pero en el fondo de su corazón, sabía que alguien lo estaba vigilando. Afuera de su ventana, el viento mecía las hojas de los bananos y el sonido del arroyo detrás de la casa sonaba como un murmullo aterrador. A la mañana siguiente, Leandro informó al comisario Ferrer. El hombre escuchó con rostro serio. Sabíamos que esto pasaría, dijo Ferrer en voz baja. Adrián Montes no se va a quedar quieto. Intentará eliminar a todos los testigos. Leandro tragó saliva. Entonces, ¿qué hago? Seguí con tu vida normal. No hagas cambios llamativos. Pondremos a un agente para que te vigile desde lejos. A pesar de eso, la sensación de seguridad nunca volvió por completo. Cada vez que Leandro salía de casa, sentía que unos ojos lo seguían. 2 veces vio una moto negra detenida en la esquina de la calle, con el conductor usando un casco que le cubría toda la cara. Una vez, encontró un sobre blanco en la puerta de su casa que contenía una foto suya hablando con la policía. Debajo, una nota escrita a mano con letra tosca, para antes de que sea tarde. El miedo se convirtió en una presión que atenazaba constantemente sus pensamientos. Pero Leandro sabía que no podía echarse atrás. Había visto la verdad, y esa verdad tenía que salir a la luz, aunque le costara la vida. Mientras tanto, en Buenos Aires, la investigación sobre la clínica donde trabajaba el doctor Valdés comenzaba a dar sus frutos. El comisario Ferrer y su equipo forense encontraron pruebas de transferencias de una empresa de logística a la cuenta personal del médico. Los documentos de envío, disfrazados como carne de res para investigación, iban acompañados de notas sobre la temperatura de almacenamiento típica de los órganos humanos. En una entrevista con periodistas, Ferrer solo dijo brevemente: "Este no es un caso común. Nos enfrentamos a un sindicato que involucra a personal médico, redes de logística y proveedores de campo". Sin embargo, esa misma noche, algo sucedió en esa clínica. Una enfermera que había proporcionado información confidencial de forma anónima fue encontrada muerta en el estacionamiento subterráneo. La herida en su cuello era fina, como un corte profesional. La policía concluyó que fue un asesinato cometido por alguien con experiencia. La noticia inquietó aún más a Leandro. Estaba seguro de que Adrián Montes estaba borrando sus huellas, y su presentimiento se confirmó 2 noches después. Alrededor de las 11, Leandro volvía de una reunión en la delegación del pueblo. La calle estaba desierta. Solo se oía el sonido de los insectos en la yerba. Cuando pasaba por una curva que llevaba a su casa, las luces de una moto se apagaron de repente frente a él. Una sombra se paró en medio del camino. Leandro Rojas, la voz grave sonó clara en medio del viento nocturno. Leandro se enderezó. ¿Quién sos? El hombre avanzó. Llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas. Sabes demasiado. Antes de que Leandro pudiera reaccionar, el hombre blandió una barra de hierro hacia su cabeza. Leandro se agachó. El hierro golpeó un árbol detrás de él. Inmediatamente, echó a correr hacia el campo de girasoles. Le faltaba el aire. El suelo resbaladizo lo hizo tropezar, pero siguió corriendo, escuchando los pasos pesados que lo perseguían. De repente, desde otra dirección, se encendió la luz de una linterna. Una voz fuerte resonó. «Policía. Suelte el arma».
El hombre enmascarado se dio la vuelta, pero ya era tarde. 2 oficiales de civil emergieron de detrás de unos arbustos, apuntándole con sus pistolas. En cuestión de segundos, fue reducido en el suelo. Leandro respiraba con dificultad, sus rodillas temblaban. El comisario Ferrer se acercó y le dio una palmada en el hombro. Pusimos un señuelo. Sabíamos que intentarían atacarte de nuevo. Leandro estaba sorprendido. Pero, ¿quién es ese tipo? Ferrer miró al hombre enmascarado, ahora esposado en el suelo. Su nombre real es Omar, ex técnico de la Clínica Privada del Sol. Hombre de confianza de Adrián Montes. Cuando le quitaron el pasamontañas, el rostro de Omar parecía joven, pero sus ojos estaban vacíos, como los de alguien que había perdido la conciencia hacía mucho tiempo. Solo soltó una pequeña risa, con una voz ronca. ¿Creen que ya ganaron? Adrián sigue ahí afuera, y ustedes no tienen idea de contra quién se enfrentan en realidad. La frase quedó flotando en el aire, haciendo que todos los presentes se miraran entre sí. Ferrer miró a Omar fijamente. Ya veremos eso en la sala de interrogatorios. Esa noche, después de que se llevaran a Omar, Leandro se quedó un largo rato al borde del camino, mirando el arroyo que fluía lentamente a lo lejos. En su superficie, la luz de la luna se reflejaba débilmente, pero en sus oídos, el sonido del agua ya no era tranquilizador. Sabía que todavía había algo fluyendo bajo la superficie, algo más grande, más oscuro y que aún no había terminado. La sala de interrogatorios en la Jefatura de Policía de Buenos Aires se sentía sofocante. La luz de neón del techo parpadeaba lentamente, proyectando una sombra pálida sobre el rostro de Omar, ahora sentado en una silla de metal con las manos esposadas. Frente a él, el comisario Ferrer lo miraba sin expresión. En un rincón de la sala, Leandro Rojas permanecía en silencio, convocado como testigo visual. Bien, Omar, la voz de Ferrer era tranquila pero firme. ¿Para quién trabajás en realidad? Adrián Montes es solo un intermediario, no. Omar sonrió de lado. Si te respondo, ¿crees que voy a seguir vivo mañana? Ferrer golpeó la mesa. Si te callás, tampoco vas a vivir mucho. Pero si hablas, podemos protegerte. Omar miró fijamente la mesa y luego suspiró profundamente. Adrián no es el jefe. Él solo es un recolector, igual que Mateo. Por encima de él hay otra persona. Alguien a quien ustedes llamarían un benefactor. Ferrer se inclinó hacia adelante. ¿Su nombre? Doctor. Horacio Valdés, respondió Omar. Todas las transacciones, todos los envíos, todos los documentos de la clínica, él los maneja. Nosotros solo ejecutamos. Leandro apretó los puños. Había escuchado ese nombre a menudo, pero ahora sonaba como una daga. Ferrer miró a Omar fijamente. ¿Tenés pruebas? Omar asintió. Están en un viejo servidor de la clínica. Adrián guardaba una copia de todas las transacciones allí. Por si el doctor Valdés lo traicionaba. Ese servidor sigue activo. Omar miró el reloj en la pared. Quizás no por mucho tiempo. Si se entera de que me atraparon, borrará todo. Ferrer se puso de pie de inmediato. Nos vamos ahora. 3 horas después, los autos de la policía se dirigían a toda velocidad hacia la capital. Leandro iba en el asiento trasero, en silencio. Se detuvieron en el edificio de la clínica, que parecía desierto. Un equipo de informática forense ya esperaba en el sótano donde se encontraba el servidor. Tan pronto como se abrió la puerta de metal, un aire frío los recibió. El zumbido de los ventiladores del servidor sonaba como los latidos acelerados de un corazón. El equipo encendió inmediatamente las computadoras, intentando penetrar el sistema de seguridad de la clínica. Los primeros 5 minutos transcurrieron sin problemas, hasta que de repente el monitor vibró y apareció un mensaje automático en la pantalla: acceso no autorizado detectado. Borrado en 30 segundos. Sabe que entramos.
gritó uno de los técnicos. Ferrer dio la orden de inmediato. Copien todos los archivos importantes ahora. Los dedos de los técnicos volaban sobre el teclado. El tiempo pareció ralentizarse. 20 segundos. 15. 10. Transferencia completa, señor. En cuestión de segundos, todas las pantallas de las computadoras se volvieron negras. Lo logramos por poco, murmuró Ferrer. Los archivos que lograron salvar mostraban una lista de pacientes ricos, fechas de operaciones y el código DS14, el mismo que se encontró en el galpón de Mateo. Uno de los últimos archivos contenía una lista de pagos con una columna que decía transferencia a cuenta personal de R. HV. Era suficiente para incriminar al doctor Horacio Valdés. Sin embargo, antes de que pudieran abandonar el lugar, uno de los policías recibió un mensaje de emergencia por radio. Comisario Ferrer, encontramos un auto quemado en las afueras de la ciudad. Adentro hay el cuerpo de un hombre con quemaduras graves. Se sospecha que es Adrián Montes. Ferrer miró la pantalla vacía frente a él. Lo silenciaron, murmuró. Alguien está cerrando todas las vías. Esa noche, llevaron todos los datos a la jefatura para asegurarlos. Leandro se quedó sentado en la sala de interrogatorios, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Pensó que el caso se resolvería después del arresto de Mateo, pero resultó que lo que se había abierto era mucho más profundo de lo que imaginaba. Ferrer le dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto, Leo. Pero ahora tenés que ser más cuidadoso. Si el doctor Valdés sabe que estás involucrado, buscará la manera de silenciarte también. Leandro asintió lentamente. No voy a retroceder, señor. Ya vi demasiado. Horas después, la noticia de la muerte de Adrián se difundió. Los medios lo reportaron como un accidente, pero Ferrer y su equipo sabían que fue una ejecución. Y si era cierto que el doctor Valdés estaba detrás de todo esto, entonces una nueva guerra acababa de comenzar. Cuando Leandro salió del edificio de la policía al amanecer, el aire frío le golpeó la cara. El cielo todavía estaba oscuro, pero en el este ya se veía una fina luz del alba. Se detuvo un momento, mirando la ciudad que comenzaba a despertar. En su corazón, una nueva determinación creció. Si la policía no podía llegar a todo, entonces él buscaría la verdad por sí mismo. Y a lo lejos, en el imponente edificio de esa clínica, alguien miraba a través de una ventana de vidrio. El doctor Valdés, con una leve sonrisa en el rostro, cerró la cortina lentamente. El nuevo amanecer se abría paso en Buenos Aires, pero el edificio de la Clínica Privada del Sol ya estaba fuertemente custodiado. En el 7º piso, la oficina del director parecía tranquila. Detrás de un gran ventanal, el doctor Horacio Valdés, de pie con su impecable traje blanco, observaba la ciudad que comenzaba a bullir. Sobre su escritorio, una taza de café aún humeaba y en la pantalla de su laptop, un titular de noticias en línea decía en letras grandes: Red de tráfico de órganos en Buenos Aires. Principal sospechoso a un prófugo. El doctor Valdés sonrió levemente. Cerró la laptop y susurró: prófugo es solo para los que se dejan atrapar. Mientras tanto, en la jefatura de policía, el comisario Ferrer y su equipo preparaban la orden de arresto oficial. Las pruebas digitales del servidor eran suficientes para incriminar al doctor Valdés. Pero el problema no era solo legal. Ese hombre tenía una amplia red de abogados, funcionarios e incluso políticos que hacían la vista gorda a cambio de dinero. Si damos un paso en falso, se nos escapa, dijo Ferrer con firmeza. Lo arrestaremos esta noche, en silencio. Sin embargo, inesperadamente, Leandro Rojas llegó antes de lo previsto con el rostro tenso. Señor, acabo de recibir un mensaje de un número anónimo. Dice que el doctor Valdés va a mover todas las pruebas esta noche a través de un depósito de logística en las afueras de la ciudad. Ferrer lo miró fijamente. ¿Estás seguro?
Leandro asintió. El mensaje fue enviado desde la antigua cuenta de Omar, antes de que lo trasladaran a la prisión central. Ferrer pensó por un momento. Si es verdad, es nuestra última oportunidad. Pero el riesgo es enorme. La gente de Valdés está armada. Leandro lo miró directamente a los ojos. Voy con ustedes. Tengo que ver cómo termina esto. Esa noche, 2 autos de policía sin identificación se deslizaron lentamente hacia el depósito de Logística Austral, un complejo en las afueras de la ciudad. Caía una llovizna fina que dejaba el asfalto resbaladizo y el aire con olor a metal. A lo lejos, las luces del depósito se veían tenues. Varios hombres con uniformes negros movían grandes cajas hacia un camión refrigerado. Objetivo a la vista, susurró uno de los oficiales. Ferrer hizo una seña. Esperaremos hasta que el camión esté listo para salir. Solo entonces intervenimos. Pero antes de que pudieran moverse, se escuchó una pequeña explosión. Del lado izquierdo del depósito, el sonido de una puerta de metal siendo forzada. De allí salió el doctor Valdés. Su rostro estaba tenso pero tranquilo. Escoltado por 2 hombres armados, caminó rápidamente hacia el camión principal. «Está ahí», gritó Leandro sin darse cuenta. Demasiado tarde. Uno de los guardias disparó. La bala silbó, impactando en una pared de hormigón a solo centímetros de la cabeza de Leandro. La policía respondió al fuego. El sonido de las armas rompió la noche, acompañado de destellos de luz entre las cajas de metal. «Aseguren a Leandro. Atrapen a Valdés vivo», gritó Ferrer. Leandro se refugió detrás de una pila de cajas. Su corazón latía salvajemente. Vio al doctor Valdés subir al camión, intentando escapar. Sin pensarlo 2 veces, Leandro salió de su escondite, corriendo a pesar del dolor en el hombro rozado por una bala. Saltó al costado del camión justo cuando el vehículo comenzaba a moverse. Con las últimas fuerzas que le quedaban, trepó hasta la puerta trasera, agarrándose del pestillo metálico. El camión se sacudió, casi haciéndolo caer. Adentro, vio las grandes cajas blancas con la misma inscripción que había visto en el galpón de Mateo: órganos humanos de S-14. El doctor Valdés se dio la vuelta. Su rostro estaba tranquilo, aunque cubierto de sudor. «No deberías haberte metido en esto, jovencito». Leandro apretó los dientes. «Usted es el que debería dejar de tratar a las personas como mercancía». El camión se tambaleó al tomar una curva cerrada. Leandro cayó, golpeándose contra una estantería de metal. Mientras tanto, el doctor Valdés sacó una pistola de su saco. Justo cuando iba a disparar, el sonido de las sirenas de la policía se escuchó cada vez más cerca. Ferrer y su equipo habían bloqueado la salida. El doctor Valdés intentó dar la vuelta, pero el camión patinó en el asfalto mojado y se estrelló contra la valla del depósito. Un fuerte estruendo rompió la noche. Pequeñas llamas comenzaron a salir del capó del motor. Leandro se arrastró para salir por una ventana lateral. Su cuerpo estaba ensangrentado, pero aún consciente. La policía rodeó el camión. Sacaron al doctor Valdés con las esposas puestas. Su rostro seguía sin mostrar remordimiento. ¿Creen que ya ganaron?, le dijo fríamente a Ferrer. Hay muchos más como yo. El mundo los necesita, y siempre habrá alguien que los venda. Ferrer lo miró fijamente. Pero no en esta tierra. La noche terminó con el sonido de las sirenas y el olor a gasolina quemada llenando el aire. Leandro se sentó al borde del camino, su cuerpo temblaba. Ferrer se acercó y le dio una palmada en el hombro. Hiciste más que suficiente. Días después, la noticia oficial fue anunciada: el doctor Horacio Valdés había sido arrestado. El sindicato de tráfico de órganos más grande de la provincia de Buenos Aires había sido desmantelado.
pero para Leandro, ese final se sentía vacío. En el cementerio de la Candelaria, se paró solo frente a una tumba sin nombre, llevando un ramo de flores silvestres. Susurró en voz baja: todo terminó, Mateo. Pero este pecado quedará como una advertencia para todos nosotros.